Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir hablando de clasificación de los seres vivos, pero esta vez vamos a hablar de los hongos y las plantas. Entonces, ¡empecemos! Bueno, vamos a empezar con el reino hongos, y este reino es un reino muy particular. Recordemos que hace parte del dominio eucariota y seguramente conocemos muchos tipos de hongos, por ejemplo las levaduras, los mohos y las setas. Todos los individuos de este grupo se caracterizan por estar formados por células eucariotas, pues pertenecen a este dominio. Y recordemos que las células eucariotas son aquellas que tienen el núcleo diferenciado. Todos los hongos tienen nutrición heterótrofa, es decir, que extraen los nutrientes de materia orgánica y no pueden realizar fotosíntesis. Se caracterizan también porque tienen paredes celulares cubiertas por una proteína llamada quitina, que las hace más duras y resistentes. Sobreviven también degradando nutrientes almacenados en los tejidos o los desechos de otros organismos. Algunos digieren el cuerpo de organismos muertos, otros son parásitos que se alimentan a costa de otros organismos vivos en los que producen enfermedades, y muchos viven en relaciones simbióticas, es decir, que se benefician mutuamente con otros organismos, y algunos son considerados depredadores que atacan el cuerpo de otros organismos como las larvas. Este mecanismo de nutrición les ha dado varios beneficios a este grupo de eucariotas que pueden degradar casi cualquier material biológico y colonizar diversos hábitats terrestres. Los individuos de este reino pueden ser unicelulares, como en el caso de las levaduras, que se utilizan en la industria para producir licores o bebidas alcohólicas, pan, bizcochos, yogures, etc., mediante un proceso llamado fermentación, y producir diferentes sustancias a partir de estos. La fermentación es un proceso por el cual se transforman moléculas complejas como los carbohidratos o los azúcares en moléculas más sencillas, liberando una gran cantidad de energía. Esta fermentación no requiere la presencia de oxígeno y deja como resultado diferentes compuestos orgánicos y pluricelulares formados por células asociadas, y esta organización celular se le llama hifa. Las hifas se ramifican formando una red llamada micelios. A diferencia de los hongos unicelulares, los hongos multicelulares están formados por dos partes, una parte reproductiva y otra parte vegetativa. La porción vegetativa o el cuerpo del hongo es haploide, es decir, solamente tiene una copia de cada cromosoma. Generalmente no presenta coloración y está compuesta por un conjunto de hifas, que son las estructuras por las cuales los hongos absorben los nutrientes. Actualmente los hongos se dividen en 4 grupos: los quitridiomicetos, los zigomicetos, los basidiomicetos y los ascomicetos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Los quitridiomicetos son los hongos más primitivos, y ellos se alimentan de la quitina y la queratina de la materia orgánica en descomposición. Los zigamicetos son hongos conocidos como mohos, que crecen sobre el pan, las frutas o materia orgánica en descomposición. Los basidiomicetos son hongos más complejos que los anteriores y comprenden una gran variedad que incluyen desde los hongos con sombrero o las setas. Y por último, los ascomicetos son la división más grande de los hongos y pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Los hongos pueden presentar reproducción sexual o reproducción asexual. En general, ambos tipos de reproducción implican la producción de una estructura llamada esporas dentro de cuerpos fructíferos especiales que se proyectan por encima del micelio. La construcción de estos cuerpos fructíferos es la que genera la variedad de colores y formas que se encuentran en los hongos. La porción vegetativa, recuerden, generalmente es muy simple y no presenta ningún color. La porción reproductiva es la que presenta el color o lo llamativo. De esta manera, el micelio haploide produce esporas asexuales, que también son haploides, por medio de
el proceso de mitosis. Si una de estas esporas llega a un lugar adecuado, comienza a dividirse mitóticamente y se desarrolla un nuevo micelio idéntico al padre o al original. Por otro lado, si la reproducción es sexual, ocurre cuando una hifa entra en contacto con la hifa de otro organismo o de otro hongo, de una cepa diferente y que puede ser compatible. Entonces aquí se combina la información genética de cada uno de estos hongos, produciendo un nuevo organismo con la información genética de los dos padres. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las plantas y empecemos a hablar cómo aparecieron estos organismos en el planeta Tierra. Todas las plantas provienen de un ancestro común que probablemente fue un protista fotosintético. Probablemente este organismo ancestro de las plantas era muy similar a las algas unicelulares que se conocen actualmente. Diferentes investigaciones, entre las que se han hecho estudios de ADN, han demostrado que las algas verdes son los parientes vivos más próximos de las plantas. Ambos grupos utilizan los mismos tipos de pigmentos en el proceso de fotosíntesis, almacenan alimento en forma de almidón y sus paredes celulares están constituidos por una sustancia llamada celulosa. Por otro lado, debido a que las algas verdes viven principalmente en cuerpos de agua dulce, se cree que a lo largo del tiempo adquirieron características que les permitían soportar altas temperaturas y largos periodos de sequía. Estas adaptaciones evolutivas pudieron haber sido las principales o las necesarias para que se reprodujeran las plantas terrestres. El origen de las plantas coincide con un periodo de glaciación en el que la Tierra se enfrió y el ambiente se hizo más seco. Entonces, en ese momento, la atmósfera adquirió niveles de carbono atmosférico bastante altos, más altos que los de hoy día, mientras que los de oxígeno y el ozono eran similares a los de actualidad. Estas condiciones hicieron que las primeras plantas que dependían de la humedad se extinguieran y aparecieran organismos aptos para condiciones de vida más difíciles. En este caso, las que aparecieron fueron organismos llamados cícadas, ginkgos y coníferas. Inicialmente, las plantas que dominaron la Tierra eran muy simples y pues dependían del agua, de la humedad. Posteriormente, de la mano de cambios climáticos, aparecieron las plantas vasculares sin semilla, que formaron grandes bosques denominados bosques de helechos. Luego aparecieron las semillas que les permitieron a las plantas resistir aún más en los ambientes secos. Y finalmente se desarrollaron las flores y los frutos. Dos grupos principales de plantas terrestres surgieron a partir de las algas primitivas. Uno de estos son los briófitos o plantas no vasculares. El otro son las traqueófitas o plantas vasculares. En los briófitos es necesario y muy importante un ambiente húmedo para reproducirse, por lo que presentan un puente entre la vida acuática y la vida terrestre, mientras que las traqueófitas han conseguido colonizar ambientes totalmente secos en tierra firme. Vamos entonces a hablar un poco de los briófitos. Estas plantas, recordemos, no son vasculares, es decir, no tienen ni xilema ni floema. Son un conjunto de 3 linajes de plantas que están presentes en la Tierra y evolucionaron en una etapa muy temprana. Son las hepáticas, los antoceros y los musgos. Los 3 grupos conservan características de las algas que fueron sus ancestros. Por ejemplo, carecen de tallos, raíces y hojas. Poseen estructuras para anclarse muy similares a las raíces, pero se llaman en realidad rizoides y no poseen tejidos vasculares desarrollados para conducir el agua o los nutrientes a través del organismo. No fabrican lignina para darle rigidez al tallo, por lo que no pueden crecer demasiado y se mantienen pequeñas. Son bastante importantes ecológicamente, pues debido a su capacidad para retener agua, intervienen en el balance hídrico de los bosques y en la reducción de la erosión en ciertos ambientes. Además, ofrecen microambientes fundamentales para los ciclos de vida de muchos insectos pequeños y microorganismos,
como también le dan sustrato a la germinación de diferentes semillas. Vamos a hablar entonces de estos tres grupos. Las hepáticas se denominan así debido a que sus estructuras son similares a un hígado. Tienen aspecto irregular debido a sus hojas laminadas y presentan rizoides unicelulares. En general viven en zonas húmedas y se encuentran en lugares con sombra moderada. Los antoceros tienen un cuerpo puntiagudo similar a un cuerno que pueden alcanzar varios centímetros de alto. Poseen cloroplastos y en algunos casos pueden sobrevivir aún después de la muerte del tronco principal. Además, crecen continuamente desde su base y pueden fabricar y liberar esporas durante un largo periodo de tiempo. Los musgos son el grupo más abundante de las briófitas. Algunos de ellos tienen una cubierta impermeable que retiene la humedad y evita la pérdida de agua. Muchos son capaces de sobrevivir a la deshidratación al permanecer en estado latente durante largos periodos de sequía. Vamos a hablar ahora de pteridofitos, o también llamados helechos, las cuales son plantas vasculares, como lo mencionaba anteriormente, que se reproducen mediante esporas. Estas esporas tienen una cubierta impermeable que las protege de la desecación y les permite dispersarse. Hace aproximadamente 350 millones de años, estas plantas que poseían tejidos reforzados con lignina constituyeron una ventaja competitiva que les permitió dominar el paisaje de nuestro planeta con poblaciones de organismos mucho más grandes que las actuales. Hoy día existen tres grupos principales de pteridofitos: los helechos, los licopodios y los equisetos o colas de caballo. Los helechos se caracterizan porque sus hojas, comúnmente llamadas frondas, inician en un macizo enrollado conocido como cabeza de violín, antes de desarrollarse por completo. Además, en el envés de las hojas presentan unas estructuras llamadas soros que se abren repentinamente en la época reproductiva y liberan esporas haploides. Las raíces son siempre adventicias, es decir, que se originan a partir de los tallos, y los vasos conductores que poseen estas plantas son muy primitivos. Las esporas que están en los soros caen en la tierra, germinan y dan como resultado una nueva planta. Los representantes de los licopodios actuales miden apenas unos cuantos centímetros de altura y se les llaman pinillos. Tienen hojas pequeñas y con apariencia de escamas. Las esporas se forman dentro de una estructura en forma de cono o estróbilo constituido a partir de hojas modificadas. Vamos ahora a hablar de los equisetos. Las 25 especies de equisetos que existen hoy día presentan rizomas y tallos huecos con hojas pequeñas y alargadas que no hacen fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis se realiza en los tallos y en las ramas con apariencia de hojas. Poseen depósitos de sílice en los tallos que sirven para darle soporte a la planta y le dan textura similar a una liga. Otro grupo de plantas vasculares son los gimnospermas. Las gimnospermas son plantas vasculares que tienen semillas desnudas, es decir, no tienen fruto. Durante 100 millones de años fueron las plantas dominantes hasta que aparecieron las plantas con flor. La principal característica de estas plantas es que las semillas se producen en la superficie de los óvulos y se dice que son semillas desnudas porque no están dentro de un fruto, aunque muchos encierran sus semillas en una cubierta carnosa o con una apariencia de papel, pero no es un fruto verdadero. Las semillas se desarrollan en unas estructuras llamadas conos. Los conos femeninos son los que tienen las semillas, mientras que los conos masculinos producen el polen que es transportado por el viento. A pesar de que tienen mucho éxito, la mayoría de los gimnospermas se extinguieron y en la actualidad solo sobreviven 4 grupos: los ginkgos, las cicadáceas, las netofitas, las coníferas o los pinos. La única especie viva de ginkgo es el Ginkgo biloba, con estructuras productivas similares a flores. Generalmente se siembran árboles masculinos debido a que los femeninos producen semillas blandas con un olor fétido y en muchos países son apetecidos para la siembra porque son los árboles más resistentes a la contaminación que los otros árboles. Las cicadáceas tienen apariencia de palmera,
sin ramas o escasamente ramificadas. Sus semillas son grandes y ligeramente aplanadas y cubiertas por una capa externa brillante y carnosa. Las coníferas son árboles lechosos y arbustos también. Tienen hojas similares a agujas o escamas y muchas veces cubiertas por una cutícula gruesa que las hace resistentes a la sequía y al frío. Sus semillas se producen en unas estructuras denominadas piñas. Los árboles más altos, las secuoyas, y los más antiguos, los pinos rizos, son coníferas. Las netofitas incluyen árboles tropicales, enredaderas y arbustos del desierto. Tienen madera dura con semillas que se producen en estróbilos. Son muy importantes para los científicos pues se consideran el eslabón entre las gimnospermas y las angiospermas. Las angiospermas son plantas vasculares que tienen semillas recubiertas por un fruto. Son las únicas plantas que tienen flores verdaderas y frutos. Deben su nombre a los ovarios que contienen los óvulos. Una vez ocurre la fertilización, el cigoto madura hasta formar una semilla y el ovario se transforma en el fruto. Se originaron a partir de las gimnospermas hace aproximadamente 127 millones de años y desde entonces han sido las plantas dominantes del reino vegetal. Existen diferentes aspectos que hicieron posible el éxito evolutivo y la dominancia de las angiospermas. Algunos de estos aspectos se relacionan con las siguientes características. Crecen más rápido que las gimnospermas. Muchas angiospermas herbáceas son capaces de crecer a partir de una semilla y producir semillas propias en unos pocos meses. Por el contrario, las gimnospermas son plantas leñosas que tardan años en madurar y producir semillas. Han desarrollado formas muy variadas como hierbas, enredaderas, arbustos, árboles y esto les ha permitido colonizar diferentes hábitats. Son colonizadoras exitosas pues gracias a sus estructuras reproductivas pueden dispersarse ampliamente. Además están mejor adaptadas para competir entre ellas mismas y con otros grupos de plantas. Sus tejidos vasculares son más eficientes para el transporte de sustancias que el de las otras plantas. Tienen vasos especializados para el transporte de azúcares, aguas y minerales como el xilema y el floema. Tienen diversas estructuras florales y frutales que ayudaron a las angiospermas a dispersarse, lo que contribuyó a su éxito. Algunos frutos flotan en el agua o son arrastrados por el viento, se pegan a la piel de los animales o evolucionaron para ser comidos y de esta manera dispersarse a grandes distancias. Después de la evolución de estructuras productoras de polen y néctar, algunos insectos empezaron a alimentarse de estos. Así, las plantas cedían polen y néctar, pero tenían la ventaja de poder fecundar las flores de las plantas alejadas. Algunas plantas desarrollaron posteriormente caracteres específicos para atraer ciertos polinizadores y de esta manera se fortaleció la relación entre las plantas y los animales. Listo chicos, hasta aquí llegamos con el tema de hongos en plantas. Espero que les haya gustado el video, no olviden realizar la actividad y nos vemos pronto. Adiós.